Hola, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a este programa Eureka News semanal dentro del canal DMP Geopolítica. Hoy tenemos un programa que, a mi entender, me parece muy interesante, ¿no? Porque vamos a conocer la historia de Transnistria para poder entender el problema que hoy en día tiene esa región, ¿no? A caballo entre Moldavia y Ucrania, pero con población rusa, eminentemente rusa. Es más, hay más de 250.000 pasaportes rusos viviendo en Transnistria, ¿no? Y también veremos la amenaza del régimen de Zelensky hacia las centrales nucleares. Dicen que uno de los planes de la incursión en territorio ruso de Kursk era de llegar a la central nuclear de Kursk, no sé si destruirla o secuestrarla, podríamos decir, para tener un punto de negociación con Rusia. Te cambio la central nuclear de Kursk pues, por toda Ucrania, ¿no? Claro, el plan no salió muy bien, porque ahora mismo no creo que tengan muchas posibilidades de poder ni acercarse a Kursk, ¿no? Más bien parece que cayeron como una trampa de ratón. Lo veremos luego. Pero hay otra central que todos sabemos. Lleva en 2 años y medio de guerra ocupada por Rusia, pero es una central nuclear que estaba en el antiguo territorio de Ucrania, en Zaporozhye, en la central de Energodar. Veremos lo que va a pasar allí, lo que podría pasar allí y las amenazas que enfrenta. Vamos a comenzar con Transnistria. Como todos sabemos, la Unión Soviética se cayó en 1990-91 y tras la caída hubo un desmembramiento que acabó con lo que fue el país de casi 300 millones de personas que compartieron una vida y una forma de vivir. Muchas de esas personas, en realidad, en la votación que hubo, preguntándole a la población de la Unión Soviética si quería continuar perteneciendo en la Unión y viviendo en la Unión Soviética o no, más del 70% de la población en general, por supuesto hubo regiones con más o menos, ¿no? Pero más de un 70% votaron a favor de seguir siendo un único país, la Unión Soviética, o que cambiara de nombre, pero seguir siendo un único país, ¿no? Todos juntos, continuar. Querían seguir viviendo en ese país que le dio derechos, sanidad, estudios y transformó un país de seres analfabetos, siervos de gleba, verdaderamente siervos, ¿no? No eran dueños de sí mismos, pertenecían a un señor feudal y el señor feudal a ese zar, ¿no? La Unión Soviética los convirtió en ciudadanos ilustrados, bien alimentados, con un futuro y con una unidad y una idea propia de un país que lo pasó, como hablamos, en 100 años, bueno, en 100 no, en realidad en muchos menos, en 40 o 50 años, habiendo pasado por guerras mundiales, revoluciones, eh, intentos de invasión como en 1918 las potencias aliadas. A pesar de todo eso, en los años 50 habían conseguido una bomba nuclear, habían conseguido centrales nucleares, habían conseguido mandar un hombre al espacio y competían de tú a tú con el poder, el país más rico y dominante, después de haber sido arrasada. Pero claro, hubo partes más nacionalistas y algunas repúblicas soviéticas, sobre todo sus dirigentes, prefirieron seccionarse de la Unión Soviética y continuar una vida en común, o sea, continuar una vida fuera de ese espacio común que era la República exsocialista, ¿no?
Como todos hemos podido constatar en los últimos 35 años, el desmembramiento de una gran nación trae historias de tragedia y conflictos, conflictos que aún perviven en el este de Europa. El más cruento es el caso de Ucrania que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Dentro de esa elección de ser soviético o nacionalista, hubo un caso muy singular y fue el de Moldavia. Vamos a conocer la historia de Moldavia para poder comprender su situación actual y sobre todo de una de sus provincias, que es Transnistria. Moldavia y Rumanía tienen vínculos históricos, indudablemente. Moldavia formó parte de Rumanía en varias fases de su historia, pero Moldavia también tiene su propia historia independiente. Tras idas y venidas históricas que llevaron a Moldavia a nacer como nación gracias al Reino de Hungría en el siglo XIV, que lo creó como una especie de eh, estado colchón entre los eslavos de Rusia los Habsburgo, el imperio austrohúngaro, ¿no? Para más adelante pertenecer o estar bajo dominio del Gran Ducado de Lituania. Más tarde fue ocupada por los turcos, que estuvieron mucho tiempo. Fueron los que le dieron el nombre de Besarabia, en la parte oriental de Moldavia, ¿no? Aunque tras estar ocupada y bajo dominio de diversas potencias, como hemos visto, siempre dispuso de una autonomía bastante clara y un reconocimiento como una nación dentro de esas naciones, ¿no? En 1812, en el Tratado de Bucarest, Rusia transfirió Besarabia, la mitad oriental del Principado de, perdón, Rusia, Turquía transfirió Besarabia, la mitad oriental del Principado de Moldavia, al Imperio ruso, como eh, lo llamaban uno de los principiados del Danubio. La parte occidental de Moldavia se convirtió en parte de Rumanía. Aquí podemos ver en este mapa cómo desde Odesa tenemos esta parte de Besarabia que está entre a rayas verdes y rosas, que quedó como perteneciente al Imperio ruso, y la parte verde de Moldavia, que perteneció en ese momento a Rumanía. Con el paso de los años y hasta su total asimilación por parte de los rusos de la parte de Besarabia, el rumano con el tiempo dejó de ser su idioma oficial y extensos territorios quedaron sin población tras la marcha de los turcos. Al tener que emigrar los turcos porque las tierras quedaron en poder de los rusos, numerosas familias turcas tuvieron que marchar y quedó muy despoblada la zona. El imperio ruso lo que hizo fue facilitar a las familias eslavas, rusas y ucranianas, ocupar esas tierras, ¿no? Por lo tanto, rusificarlas, ¿no? Lo que hizo, claro, que el porcentaje de rumanos dentro de la población total se redujera a la mitad durante el siglo XIX. Además, durante ese periodo llegaron al territorio grandes cantidades de judíos, sobre todo a la zona de Polonia, los famosos askenazís, que todos escuchamos alguna vez. La guerra de Crimea hizo retroceder las fronteras rusas en la región. Eh, Luchó contra el Imperio turco y potencias aliadas como los británicos y tuvo que retroceder y ceder gran parte de Besarabia. Eh, pero se quedó con una franja cuyo territorio es el que constituye hoy en día Transnistria, que es y con la mayor parte casi de Moldavia. A ver, me he explicado un poco mal. Rusia se quedó con, desde la frontera de Dniester, que es donde está Transnistria. Transnistria es trans de Dniester, ¿no? O sea, son las tierras más allá del Dniester, ¿no? El río Dniester, ¿no? Entonces se quedó con Transnistria y parte de Besarabia, que era parte de Moldavia. Quedó todo bajo control ruso. Tras la Revolución Rusa, Besarabia fue rápidamente convertida en una república en 1917 y se denominó República Democrática Moldava, que en primer lugar se constituyó como parte del Estado federal ruso, pero declaró su total independencia en 1918. O sea, era una república independiente de Rusia. Como la mayoría de la población era de etnia rumana, el Consejo del país votó la unión con Rumanía.
hecho que se produjo oficialmente el 9 de abril de 1918, quedando solo la pequeña franja que hablábamos de Transnistria dentro de lo que es la Unión Soviética, de lo que era la Unión Soviética. Esta anexión fue ratificada en el Tratado de París de 1920 entre los ganadores de la Primera Guerra Mundial, siendo reconocida formalmente por las potencias que fueron aliadas, ¿no? Con la excepción de Rusia y Japón. El territorio moldavo permaneció dentro del Estado rumano hasta el año 1940. Entonces ahí llegamos a otra parte muy importante de la historia, pero importantísima en la historia de Europa, que es los preludios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El primer preludio, se podría decir, que en Europa fue la Guerra Civil Española, donde las potencias eh, de derecha o fascistas se enfrentaron a la República, que después, con el tiempo, el paso de la guerra, fue ganando más poder el Partido Comunista porque estaba mejor organizado que el propio gobierno de la República y terminó siendo un enfrentamiento entre el fascismo y la República con mayoría de izquierda, ¿no? Claro, durante ese tiempo Alemania amenazaba a Rusia y Rusia solicitó a los británicos y a los franceses una alianza. Pero como los británicos y los franceses dijeron que no querían saber nada con comunistas ni tener ninguna alianza con ellos, fueron sobre todo los británicos. Los británicos, por supuesto, siendo una monarquía muy, muy, muy antigua y muy instaurada, es el total enemigo del comunismo y por lo tanto no quiso tratar con la Unión Soviética. Es más, en realidad lo que desearían es que los nazis alemanes y los comunistas soviéticos se despedazaran entre ellos para después ellos pues reinar en Europa como bueno ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, los rusos, perdón, los soviéticos y los alemanes firmaron un pacto de no agresión que se llamó el Pacto Molotov-Ribbentrop. Molotov era el ministro de Asuntos Exteriores soviético y Ribbentrop era el ministro de Asuntos Exteriores alemán, nazi. La URSS aceptó firmar por eso, porque se quedaba sola entre los alemanes y como única manera de ganar tiempo y que le diera tiempo a armarse, ¿no? En ese acuerdo, la Alemania nazi consideró a Moldavia un territorio bajo la esfera de la influencia soviética y permitió a la Unión Soviética tomar Besarabia en junio de 1940. Precisamente en 1940, la Unión Soviética le dio un ultimátum a Rumanía solicitándole la cesión de Besarabia y Bucovina del Norte, con lo que algo que Rumanía atendió muy rápido y lo cumplió al día siguiente, creo que fue. Poco después se estableció la República Socialista Soviética de Moldavia. Pero en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, por supuesto, como era sabido, traicionaron a los soviéticos y comenzó la llamada Operación Barbarroja, que no es más que la invasión de la Unión Soviética por las tropas del Eje. Por lo tanto, Rumanía, que era parte del Eje, aprovechó la circunstancia y recuperó el control de Besarabia. Eh, Junto con los nazis, se dedicaron a hacer una importante limpieza étnica en Besarabia, pues de eslavos y de judíos. Mataron a más de 90.000 judíos y otros 60.000 se habla de que fueron deportados, ¿no? Las tropas soviéticas reconquistaron el área de nuevo en agosto de 1944, cuando el rodillo victorioso del Ejército Rojo empezó a arrasar a la Alemania nazi y a las fuerzas del Eje y volvió a recuperar los territorios, por supuesto. Como vemos, es una zona, es que Europa, yo comprendo que a lo mejor a nuestros hermanos y amigos americanos les parezca una locura, ¿no? Las fronteras europeas de muchos y pequeños países continuamente cambiando fronteras constantemente. Pocos países son estables como España o mejor o como Portugal. En Centro Europa es cada 20, 30 años las fronteras se redibujan, ¿no? Es impresionante y llevamos así toda la historia. Por eso es tan complejo y tan apasionante su historia y es tan complejo y tan apasionante su convivencia entre ellos, ¿no?
Como decíamos, las tropas soviéticas recuperaron de nuevo Besarabia, o lo que es la República Socialista Soviética de Moldavia, en agosto de 1944. Y bajo el gobierno soviético, las regiones del norte y del sur, habitados por ucranianos y rumanos, fueron transferidas a la República Socialista de Ucrania, porque dentro de la Unión Soviética era un Estado federado. La llamada Transnistria, que tenía una importante población ucraniana y rusa, eran la mayoría y sigue siéndolo, por supuesto, se unió al resto de la República Socialista de Moldavia. Y bueno, entre las dos, pues durante la época soviética, pues fue una sola república. Aquí tenemos el mapa. Tras la disolución de la Unión Soviética, aquí ahora empiezan todos los pasteles. Aquí ahora tenemos que un país que siempre fue un solo país, dividirlo en, ya no vamos a entrar etnias ni razas, pero sí por lo menos en estados, pasaportes, y se complica muchísimo. Como sabéis, hay otros lugares, otros enclaves, como Setia del Norte o Setia del Sur, que quedaron sueltos, ¿no? Y que 30 años después, 35 años después de la caída de la Unión Soviética, pues seguimos con esas disputas, ¿no? Pues tras la disolución de la Unión Soviética, en agosto de 1991, Moldavia se proclamó independiente y se convirtió miembro de la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, que vino a ser en un primer momento la continuación de las exrepúblicas soviéticas perteneciendo a un Estado mayor, a una república, una comunidad de estados en realidad, ¿no? En diciembre ya entró en la CEI, igual que, pues como decimos, casi todos los países exsoviéticos entraron en la CEI. En un principio, el gobierno de mayoría rumana intentó hacer un movimiento pro reunificación con Rumanía, pero hubo un referendo en el 1994 y la mayoría de los votos fueron a favor de conservar la independencia y la nacionalidad de Moldavia, ¿no? Y aquí llegamos a un punto muy importante en el desarrollo político de hoy en día, que es eh, ese mismo año la Constitución de Moldavia, creada en el 91, con vistas a acomodar a las minorías rusas y ucranianas en Transnistria y Gagaucia, no podemos olvidarnos de Gagaucia, que son pequeños enclaves también de los habitantes, suelen ser en su mayoría de origen túrquico. Cuando los turcos que hablábamos antes ocuparon esa zona, bueno, pues quedaron enclaves de mayoría turca que son siempre fueron pro-comunistas, pro unirse a la Unión Soviética y hoy en día sigue pasando lo mismo. Y la gerencia, porque tiene una cierta autonomía dentro de Moldavia, y la gerencia de Gagaucia es pro-rusa, ¿no? Se acerca a Rusia y le pide ayuda a Rusia, ¿no? Entonces, la Constitución moldava reconoce la creación de estas entidades de Transnistria y Gagaucia, eh, siendo dentro de una estructura nacional de la República Moldava, permitiendo la creación de organismos legislativos propios, gobiernos y competencias lingüísticas. Del mismo modo, se permitía a estos territorios, esto es muy importante, la secesión de Moldavia si ésta se unía a Rumanía. Es decir, si Moldavia se une a Rumanía o si Rumanía eh, se anexiona a Moldavia, tanto la República de Gagaucia como Transnistria tienen derecho a la independencia y a separarse de Moldavia. Y claro, como los que seguimos la actualidad hoy en día, en estos últimos años, podemos ver como el gobierno de Sandu, lo veremos ahora un poquito más adelante, coquetea con Rumanía, incluso busca la manera de hacer un plebiscito y unirse a Rumanía, porque ya es de origen rumano, por supuesto, pero tenemos aquí este artículo, ¿no? A ver, a ver cómo es. Vamos a seguir con la historia. Estamos en los años 90.
En los años 90 y a principios del siglo XXI, Moldavia pasó por una serie de elecciones que ganó siempre el Partido Comunista de la República de Moldavia, que se enfrentaba a la oposición em, financiada y vinculada a Occidente. Eh, de los partidos del bloque para una Moldavia próspera, uno era el partido del bloque para una Moldavia próspera y el otro la Convención Democrática. Todos sabemos que cuando hablan los pro-occidentales de prosperidad y democracia, el país ese lo va a pasar mal seguro, ¿no? Pues las elecciones las ganó el Partido Comunista de la República de Moldavia, pero estos dos bloques, estos dos partidos de la oposición, se unieron y formaron un gobierno de coalición. Pero ante la falta de gobernabilidad, porque la diferencia era bastante grande, era más de la mitad de la gente, más casi la mitad de la gente había votado al Partido Comunista, y la otra parte, la otra mitad estaba muy repartida, ¿no? Entonces, pues era muy difícil gobernar. Y ante esta falta de gobernabilidad se volvieron a convocar elecciones. Y el 25 de abril del 2001, el Partido de los Comunistas de la República de Moldavia, con Vladimir Voronin y Vasily Tartev a la cabeza, volvieron a ganar y con mayoría absoluta, ¿no? Los comunistas volvieron a revalidar la mayoría absoluta en las elecciones de marzo de 2005, aunque redujeron su número de representantes en la Cámara de 71 a 56 miembros. Tenemos que entender que todas estas elecciones son dentro de un contexto de la Unión Europea eh, financiando a los partidos para opositores, para, claro, de que Moldavia dejara de acercarse a Rusia y de ser comunista y se acercara a la Unión Europea, fuera un país capitalista, ¿no? Y ahí estuvieron las ONGs creando idea, los medios de comunicación, dirigiendo la idea del pueblo, ¿no? Y aún así el Partido Comunista seguía ganando. En abril de 2009 volvió a haber elecciones y el Partido Comunista de la República de Moldavia volvió a vencer nuevamente, además con un 49,92% de los votos y un 62 escaños en la Cámara Parlamentaria, ¿no? Como siempre, la oposición prooccidental, sabemos cómo hacen siempre estas revoluciones o semi-revoluciones de colores o revoluciones que suelen ser muchas veces no sangrientas o no excesivamente sangrientas, pero otras veces son sangrientas, como por ejemplo pasó en el Maidán de Ucrania. Y comenzaron las acusaciones de fraude. Ya sabemos eso, que cada vez que no gana quien Occidente quiere que gane, pues es fraude. El 6 de abril, diversas organizaciones civiles, las típicas ONGs de Soros y partidos de la oposición, financiados por la Unión Europea, por supuesto, organizaron una protesta en Chisinau, la capital moldava, que derivó en un golpe de Estado cuando los manifestantes atacaron las oficinas presidenciales y ocuparon el Parlamento, saqueando e incendiando varias plantas del edificio. La policía retomó de nuevo las instituciones, el Parlamento, en la noche del 7 al 8 de abril. El gobierno, incluyendo el presidente Voronin, clasificó las protestas de tentativo de golpe de Estado y acusó a Rumanía de estar detrás de la organización y apoyo a esta gente que intentó dar el golpe de Estado, ¿no? Hubo unas nuevas elecciones y los comunistas, que son bastante pesados por lo que parece en Moldavia, obtuvieron de nuevo la mayoría. Aunque poco a poco cada vez más debilitada. La guerra mediática de Occidente durante los últimos anteriores 20 años fue enorme. Invirtieron ingentes cantidades de dinero para un país pequeño y pobre como Moldavia, ¿no? Para conseguir cambiar esa idea en la población, ¿no? En agosto, en agosto, los cuatro partidos de la oposición concretaron una alianza que les permitió imponer un primer ministro de coalición, que se llamó Vlad Filat, bajo la presidencia de Mikhail Kimpu, que fue primer ministro interino, pero el Partido Comunista Moldavo fue apartado del gobierno.
pese a haber obtenido el triunfo en las elecciones. Se juntaron todos y prácticamente lo echaron, pese a ser el ganador de las elecciones, ¿no? Ya en noviembre del 2010 se celebraron nuevas elecciones, en las que los comunistas obtuvieron todavía un 39,3% de los votos, nuevamente siendo la formación política más votada. Pero los partidos que componen la Alianza para la Integración en Europa, A y E, que son el Partido Liberal Democrático, el Partido Democrático y Partido Liberal, recibieron el 52,1% de los votos en conjunto. La alianza no consiguió los votos necesarios para la investidura, que tiene que ser el 61 escaños de 101. El excomunista Marian Lupu, líder del Partido Demócrata, le cerró las puertas a un acuerdo con el Partido Comunista Moldavo. O sea, un excomunista que de comunista no le quedó nada, claro. En lugar de ello, acordó con los demás partidos de la alianza la investidura de un gobierno interino. Lupu fue proclamado presidente interino en enero de 2011. A pesar de que la Constitución otorgaba un año de interinato al presidente, la Alianza para la Integración Europea consiguió, fuera de todo plazo legal, el apoyo de tres, tres diputados que habían traicionado al Partido Comunista Moldavo, es decir, unos tránsfugas, ¿no? Lo que se conoce políticamente como tránsfugas, ¿no? Que dejaron el partido, pero no abandonaron sus escaños. Es más, sus escaños fueron vendidos a la Alianza para la Integración Europea y con esos 3 escaños que robaron a sus votantes, pues consiguieron los 62 votos necesarios para elegir a Nikolai Timofey presidente por un periodo lectivo, normal. En las elecciones presidenciales de 2020, después de llevar un gobierno de 4 años pro-occidental y mucha inversión, ¿no? en educar las mentes moldavas hacia el jardín de Borrell, he leído todavía un artículo hace 2 días, recuerdo, de que se quejaban los moldavos de que habían en los últimos años gastado 400 millones de euros, que para un país como Moldavia es una suma impresionante, en fomentar pues, las ideas proeuropeístas, pro-LGTB, y bueno, todas las demás ideas que nos expone el Jardín de Borrell continuamente, que todos conocemos, ¿no? Mientras que solo recibió como subvención, creo que 600 o 800 mil euros. Ellos gastan 400 millones y Europa les dio 800 mil euros. Negocio redondo. Pues en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 y tras tanta inversión en educar a los moldavos, la candidatura de la oposición europea, Maya Sandu, fue elegida presidenta de la República, derrotando al actual presidente del momento, Igor Dodon, y convirtiéndose así en la primera mujer elegida presidenta de Moldavia. En diciembre de 2020, el primer ministro Ion Chiku, que había dirigido un gobierno prorruso desde noviembre de 2019, dimitió un día antes de la toma de posesión de Sandu. El Parlamento, dominado por los socialistas prorrusos, no aceptó ningún candidato a primer ministro propuesta por la nueva presidenta. El 28 de abril de 2021, Sandu disolvió el Parlamento de la República de Moldavia después de que el Tribunal Constitucional pusiera fin al estado de emergencia en Moldavia provocado por la pandemia del coronavirus. O sea, utilizaron los tempos y la judicatura para poder disolver el Parlamento, ¿no? Yo no soy jurista y menos, por supuesto, jurista en la Constitución moldava, pero los movimientos y los actos pues, crean ciertas suspicacias, ¿no? Indudablemente. Pero como lo hicieron los apoyados por Occidente, es todo perfecto y legal. El 11 de julio de 2021 se celebraron elecciones parlamentarias. El 6 de agosto de 2021, el gabinete dirigido por Natalia Gibrilita fue investido con 61 votos, todos del Partido Acción y Solidaridad, de las siglas PAS. Pero
Natalia dimitió el 10 de febrero de 2023. Transnistria, desde su declaración de independencia en 1990 y especialmente después de la guerra de Transnistria en 1992, es gobernada como la República Moldava de Pridnestroviana, también conocida como Pridnestrovia o Transnistria. La República Moldava no reconoce la secesión de esta región y considera que los territorios controlados por la República de Transnistria son parte de la región autónoma moldava de Stinga Nistruliu. Literalmente, en rumano, significa la orilla izquierda del Dniester, como hablábamos antes. Oficialmente dominada unidad territorial autónoma con un estatus jurídico especial de Transnistria. El mayor problema del actual gobierno moldavo con Transnistria es que quiere buscar la unificación con Rumanía, pero debemos recordar el derecho a independencia de Transnistria y Gagauzia, si Moldavia pasa a pertenecer a Rumanía. Y como vemos, si en Moldavia suele haber más votantes prorrusos o procomunistas, pues en Transnistria ya podéis imaginaros, prácticamente todos son prorrusos. Eh, Toda esta historia nos lleva al momento actual y su relación con la guerra de Ucrania. Al parecer, puede ser inminente el intento de la OTAN de apoderarse de Transnistria, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Es fácil que no sea la OTAN en sí la que ocupe Transnistria. Puede ser tanto Ucrania como puede ser la misma República de Moldavia. Pero en Rumanía, al sur de Rumanía, muy cerca de la frontera de Ucrania y de Moldavia, y de Transnistria, por supuesto, está la mayor base de la OTAN en la zona. Creo que hoy en día llega a ser ya la más grande en cantidad de tropas de toda la Unión, en toda Europa, ¿no? Hablaban de 70.000 soldados, bases aéreas, donde, con F-16 y tal, ahí justo cerquita de la frontera, ¿no? A la vez, Ucrania está acumulando tropas en la región de Odessa. No se sabe para qué, si para proteger Odessa o para intentar una aventura en Transnistria. Lo veremos ahora más adelante. No olvidemos que ahí en Transnistria está el mayor almacén de municiones de Europa y que si volara, dicen, que si lo volaran produciría una catástrofe inimaginable, casi como una arma nuclear sin radiación, por supuesto, ¿no? Pero sí como un arma nuclear pequeña, ¿no? ¿Qué sabemos del depósito ese de armas? Porque se habla de todo. Yo tuve que indagar mucho, preguntar a amigos rusos, para llegar a una cierta realidad de lo que de verdad hay allí. No es fácil saberlo, porque claro, es secreto, por supuesto, ¿no? Se calcula que el depósito hoy en día tiene unas 20.000 toneladas de armas y municiones. Y el depósito está ubicado a unos 2 kilómetros de la frontera con Ucrania. Eh, Ahí podemos verlo en el mapa, que está a nada de Ucrania. Es este depósito, esta marca roja, ¿no? Esas armas están protegidas por un contingente de 1.500 soldados rusos, no prorrusos, sino rusos, pertenecientes a las Fuerzas Armadas rusas, que protegen ese depósito de armas, porque como cuando cayó la Unión Soviética, Rusia se hizo garante de cuidar todas las instalaciones soviéticas para que los países de las repúblicas soviéticas no tuvieran esas responsabilidades. Las aceptó Rusia como suyas, por eso las protege, ¿no? Y a la vez son tropas de paz para separar a la gente de Transnistria de los rumanos moldavos o moldavos por rumanos, ¿no? Que, como comentamos antes, una guerra en 1992 y están ahí para separarlos, para que no se peleen, ¿no? En la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, realizada en 1999 en Estambul, Moscú aceptó retirar una parte de las municiones y las armas que guardaba ahí en ese depósito de Transnistria y el resto eliminarlas.
Entre los años 2000 y 2004, Rusia se llevó trenes enteros cargados con armas y municiones procedentes de ese depósito, que está en el pueblo de Kovasna, donde para entonces se estimaba que había más de 40.000 toneladas de municiones. Es una bestialidad, vamos, 40.000 toneladas. Este proceso, sin embargo, se paralizó cuando las autoridades de Transnistria prohibieron sacar de allí las armas. Por supuesto, están en un estado de paz en guerra y, claro, no querían quedarse desarmados y prefirieron que ese depósito de armas o las armas que quedaban en ese depósito quedaran allí, ¿no? Dice John Van Leeuw, que es un analista sobre temas de Rusia y del espacio soviético de la Universidad de Oxford, que la verdad nadie sabe con certeza lo que hay allí y que es un gran secreto, ¿no? Probablemente son municiones y armas pequeñas, cree él, ¿no? Porque se trata de material de la época soviética y es una colección de armas viejas, posiblemente modelos y tipos que el ejército ruso moderno hoy en día ni los necesita, ¿no? No se trata de material de armamento muy valioso o de última generación, ¿no? Para que sea interesante técnicamente para el enemigo de Rusia, ¿no? No obstante, hay críticos que dicen que sí tiene cierto peligro, mucho peligro, porque, como decía antes, una explosión de este lugar podría equivaler a una pequeña bomba nuclear como la de Hiroshima, ¿no? Pero eso es lo que piensa el hombre este británico de Oxford, pero no todo el mundo piensa lo mismo. Y según el exministro de Defensa moldavo, Vitaly Marinuta, el problema es que durante las dos últimas décadas no se ha permitido el acceso al depósito a ningún observador internacional y la información es provista solamente por los separatistas de Transnistria o por el contingente de la Federación Rusa que protege ese depósito, ¿no? Entonces llegamos a Zelensky y Transnistria, ¿no? Como decía, que veremos después en el siguiente capítulo, cuando hablemos de las centrales nucleares que están en riesgo en Rusia y en Ucrania, pues Zelensky está moviendo tropas a la zona sureste de la región de Odessa, ¿no? Eh, si nos, el producción nos pones el mapa, por favor. Vamos a ver en el mapa porque es más ilustrativo. Aquí tenemos Transnistria. Es toda esta franja dentro del recorrido naranja. Y este recorrido en verde son las provincias de Gagauzia, las regiones de Gagauzia. Esta frontera azul, por supuesto, es la frontera con Ucrania. Y aquí, en la ciudad de Primorsky, Ucrania está acumulando una gran cantidad de tropas que pueden ser para proteger a Odessa, aunque como todos sabemos, no es fácil para el ejército ruso cruzar el Dnieper y llegar teniendo que pasar Mykolaiv, llegar de nuevo a Odessa y tomarla. Es una maniobra hoy en día impensable, que necesitaría medio millón de hombres. Vamos, tendría que ser una declaración de guerra y poner todo Rusia en estado de guerra y tampoco se podría hacer en un mes, como quien dice, ¿no? Por lo tanto, estas tropas, tanta cantidad de tropas para proteger Odessa, es un poco sospechoso. Como vemos, está a unos escasos kilómetros de Transnistria. Precisamente aquí en Vladimirovka hay una base de los independentistas transnistrios. Bueno, espero que os hayáis hecho una idea de la situación y de cómo está Transnistria. Por cierto, está aquí Kovasna, el pueblo de Kovasna. Si estiramos vemos aquí el depósito de armas. Aquí está a mucha altura. Son naves inmensas, separadas y compartimentadas para, pues si explota una, pues porque no exploten todas, como hacen todos los depósitos. Y se extiende y hablan también de que también es subterráneo, aquí hay más zonas.
es una instalación enorme. Estamos hablando del mayor depósito de armas de Europa, o sea, casi nada, ¿no? Aparte en la época, son de la época soviética y como todos sabemos, los soviéticos hacían todo a lo grande, no. Lo hacemos grande y después lo hacemos 4 veces, ¿no? Ese era su lema, ¿no? Bueno, pues ahora que vimos el mapa y entendemos las fronteras de Transnistria, podemos entender los movimientos del régimen de Zelensky en la zona de Odessa, ¿no? Pues como decía, desde hace varios días llegan a la región unidades de la SAFU con un equipo muy ligero y maniobrable. Eh, como vimos en Kursk, que pudo ser una prueba, ¿no? Eh, estas tropas ligeras y maniobrables son ideales para hacer conquistas rápidas de territorios muy pequeños, incursionar 20, 10, 30 kilómetros dentro de las tropas enemigas, que viendo aquí en el mapa, pues lo que podemos ver es que si estos son 5 kilómetros, este trozo de flecha son 5 o 7 kilómetros, pues no necesitan mucho para incursionar en todo lo que es Transnistria, ¿no? Aparte, claro, con Transnistria tiene un ejército débil en comparación del ucraniano, por supuesto, y las tropas rusas que allí hay, pues son pocas, hablamos de 1.500. Eso sí, el ejército de, de Transnistria, creo que la última vez que me comentaron era entre 18 y 20.000 soldados, entre soldados y reservistas, y bastantes con experiencia de combate, ¿no? O sea, tampoco va a ser un paseo militar si se ponen, ¿no? O sea que van a estar indefensos porque Rusia podrá a lo mejor, como mucho, ayudarlos pues con ataques misilísticos, pero tampoco mucho más, ¿no? Además, hace 3 días, el gobierno de Zelensky ya impuso restricciones a la circulación a lo largo de toda la frontera con la República de Transnistria. En las páginas de los propagandistas ucranianos también se difunden mensajes sobre la posibilidad de un ataque al territorio de la República. Como recordaréis los que visteis el anterior programa de cómo fue la invasión de Kursk y la guerra de redes, pues están haciendo algo similar. Empiezan ya a filtrar dentro de las redes grandes cantidades de datos, ¿no? Y amenazas en realidad para que tener en tensión, ¿no? Tanto a los rusos en Rusia por el peligro de que 250.000 compatriotas estén en peligro, como a los transnistrios, por supuesto, ¿no? Pero ya en febrero de 2023 Zelensky tuvo que justificar estos movimientos, estas amenazas a Transnistria, diciendo que bueno, que no, que las pone para que los rusos no puedan acceder a esos depósitos y que, bueno, que nunca atacaría a Transnistria porque lo considera parte de Moldavia, ¿no? Transnistria se prepara para el enfrentamiento y tiene unos pocos tanques T-64 que se comenzó a equiparlos con las típicas barbacoas, las parrillas que vemos en la guerra de Rusia-Ucraniana, ¿no? Eh, Basándose en esa experiencia, pues estaban preparando. Lo que pasa que, bueno, el Ministerio de Defensa de la República de Moldava de Transnistria tiene un ejército que está estimado que está armado solo con 17 tanques T-64, de los cuales 12 están operativos y 5 en reserva, que supongo que estarán, pues más que nada para despedirse o para ir recuperándolos según se pueda, ¿no? El batallón de tanques de la primera brigada separada de fusileros motorizados de la Guardia está estacionado en el pueblo de Vladimoroka, como comentábamos antes, aquí abajo. Ahí lo tenemos. Y está solamente, como vemos, a 4 kilómetros de la frontera de Ucrania. En las maniobras que tuvieron lugar en la República, el Ministerio de Defensa, en la República de Transnistria, el Ministerio de Defensa mostró 2 tanques con las llamadas barbacoas antidrón instaladas, que eso, su principal tarea es proteger la parte superior de los tanques de los ataques de los drones, ¿no? El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, predijo que Moldavia se convertiría en la próxima víctima de la guerra híbrida de Occidente contra Rusia. El ex empleado del Ministerio de Seguridad del Estado de la República de Transnistria, Dmitry Shoin, comentó:
que en Transnistria hay 250.000 rehenes con pasaporte ruso que esperan ayuda de Moscú. Se está acabando el tiempo para una Transnistria independiente. La república, rodeada a ambos lados por Moldavia y Ucrania, está en grave peligro. En caso de una invasión de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania y un ataque del ejército de Moldavia, podemos ser testigos de una gran catástrofe para el mundo ruso, decía Dmitry Shoin. En los últimos días llegan noticias de que en Odessa se está acumulando gran cantidad de tropas y equipos. Lo que decíamos, veremos si son para proteger Odessa o para atacar Transnistria. Cuéntanos qué opinas sobre la situación de Transnistria en la caja de comentarios. No olvides de suscribirte y si te gusta o te está gustando el vídeo, darnos un like. Vamos a ver a otro asunto que es súper interesante, que es la seguridad de las centrales nucleares en el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Como sabemos, Ucrania hizo una ofensiva en Kursk y muchos analistas opinaban, y bueno, por el movimiento de las tropas indicaba que sí podía ser, porque intentó avanzar por todas las carreteras, las tropas ucranianas intentaron avanzar hacia el norte por las carreteras que van hacia Kursk, ¿no? Que es donde está la central nuclear de la zona, ¿no? Lo que pasa es que los rusos reaccionaron pronto, taparon esas carreteras y, bueno, una semana después de la incursión, pues se ha frenado la incursión. En la última semana está prácticamente estático, sin avances de ninguno de los dos, con los rusos destruyendo mucho material y muchas tropas ucranianas que tienen muy, muy difícil la logística, porque la aviación rusa consiguió destruir la mayoría de los sistemas de defensa antiaérea del área y trabaja con total libertad los Su-34 con sus bombas FAB y ODAP, tanto en Kursk como en Sumy. Podemos ver que aún ayer se alcanzó el Estado Mayor de una de las, creo que fue de la unidad de la Brigada 47 ucraniana, que es una de las élites de ellos, por, preparados por la OTAN, y lo alcanzó con una bomba FAB. Entonces, pues se dieron cuenta de que, bueno, la aventura de Kursk hacia la central nuclear prácticamente se acabó, ¿no? Entonces, Ucrania parece que ahora está tomando medidas para concentrar fuerzas para un posible ataque a la central nuclear de Zaporozhia. Como sabemos, la central nuclear de Zaporozhia, que está en Energodar, aquí la vemos, en este círculo rojo, está en posesión de Rusia. La tomó en los primeros días de la guerra, en el rápido avance que hizo todo a lo largo del mar de Azov y del río Dnieper, ¿no? Lleva desde que comenzó la guerra los ucranianos bombardeándola, no bombardeándola lo suficiente como para que haya problemas de, de escapes radiactivos, pero sí para tener una amenaza y una intimidación sobre los rusos, ¿no? Incluso para aprovechar la guerra mediática, acusar a los rusos de bombardearse a sí mismos. Y tenemos ahí a la organización atómica, eh, con Mario Grossi, su representante, que fue un montón de veces en Energodar, que incluso fue bombardeada la central nuclear mientras él estaba allí y, sin embargo, no pudo apreciar de dónde venían los proyectiles. Esas cosas raras que pasan en la guerra de Ucrania. Entonces, Ucrania planea un golpe, pero un golpe que puede ser un golpe, tiene que ser, puede ser, no, tiene que ser un golpe en varias direcciones combinado, ¿no? Un grupo concentrado en la zona, por favor, producción, pon en el mapa. Perfecto. Pues como vemos aquí en el Jordán, así, para tener una vista total. Esta en rojo es la central nuclear de Energordar. Y ahora mismo Ucrania está acumulando fuerzas en Zaporozhye, en Orejov, en Kamiansk y aquí en la zona de Marganets. Entonces, el plan, como podéis ver, sería
un avance rápido tomando la carretera que va de Kamiansk a Energodar, bordeando toda la presa de todo el embalse del Dnieper para llegar a la central y a la vez un desembarco que podría ser en Energodar, que es la zona más cercana, es menos ancho el río y por lo tanto sería más rápido el cruce, y o en otra zona que hablan de aquí, en la zona de Dinoprudne. Ese es el plan. Un plan, en mi opinión, bastante osado. Perdonar que ponga. En mi opinión, es un plan bastante osado, ¿no? Buscan bloquear aquí al este, en Orekop, en Robotine, bloquear y hacer un ataque de distracción hacia Tomac, pero bueno, está poniéndose las botas que utilizaron en junio del año pasado, ¿no? Donde no pudieron avanzar hacia ningún sitio y llevan ahí estancados en las afueras de Rabotini desde hace año y medio, ¿no? Y bueno, pues dicen que intentarán hacer un frente en dirección Rapotine hacia Tomac para facilitar el avance hacia Kamiansk, aquí, proteger el flanco, ¿no? Me parece muy aventurado y bastante difícil, ¿no? La tarea es capturar, por supuesto, Energordar, la central nuclear de Zaporozhye, eh, el pueblo de Basilevka y, como hablábamos, de Dnepropetrovsk. Para estos fines, los ucranianos pueden utilizar hasta 8 brigadas que tienen en la zona. Entre esas 8 brigadas, 3 son 3 brigadas de infantes de marina, que supongo que serán los que harían el desembarco, ¿no? Entre 100 y 120 tanques y alrededor de 450 o 500 vehículos blindados de combate de diferentes tipos, ¿no? Más diversos vehículos de apoyo, como camiones cisterna y transportes sin ser blindados de personal, camiones, etcétera, ¿no? Como hablábamos, la imposibilidad de llegar a la central nuclear de Kursk, eh, pues puede acelerar el inicio de este segundo intento de cambiar el rumbo de la guerra, ¿no? Actualmente tienen bastante acumulación de tropas ahí, como hablábamos las de Odessa, yo las veo ilógicas para proteger a Odessa, supongo que serán para Transnistria, más las que tienen ahí en esa zona de Zaporozhia, más todas las que quemaron en Kursk, pues la verdad le quedan pocos disparos al régimen de Zelensky, en mi opinión, ¿no? No creo que tenga muchas reservas más, ¿no? Está echando todo lo que tiene y lo más moderno, como habíamos dicho en Kursk, utilizó el armamento más moderno de todos, muchos sin estrenar, capturaron vehículos que casi no tenían ni kilómetros los rusos, ¿no? No se debe subestimar, no obstante, Ucrania y su deseo de tomar la iniciativa. eh, Como decimos, no ha desperdiciado todas sus reservas en Kursk, aunque lo parezca. Y eso sí, el fracaso de esta operación contra Energodar va a tener consecuencias operativas y estratégicas extremadamente duras para las Fuerzas Armadas de Ucrania si fallan. No sé, si fallan, si se atreven a hacer eso y fallan tras haber fallado en Kursk, pues se quedaría sin ningún tipo de argumento para negociar con Rusia. Y como vamos a ver ahora en un rápido vistazo, porque ya no nos queda mucho tiempo, en el Donbass las tropas rusas siguen avanzando como apisionadoras. Los ucranianos en el Donbass le faltan muchas tropas, ya estaban en inferioridad y encima se habla de que llegaron a desplazar hasta 10.000 tropas de la zona del Donbass para estos ejercicios en Kursk y en la zona de Zaporozhye. Vamos a echar un rápido vistazo. Como vemos, en el grano que le salió a Rusia en la provincia de Kursk, la situación está bastante estabilizada. Llevan mucho tiempo, toda la semana prácticamente sin avances, simplemente quemando muchas tropas.
El 810 Regimiento de Marines de Sebastopol, yo he subido a mis canales bastantes vídeos, podéis buscar, tiene un montón de vídeos de drones UAV y drones Lancer manipulados por ellos y ataques de artillería que, bueno, están destrozando grandes cantidades de equipo ucraniano. Es impresionante. Cientos de vehículos blindados llevan ya. También está la Guardia Chechena eh, echando una mano, porque, como hablábamos, Rusia en Kursk cambió su sistema de batalla. Así como en Donbass utilizaba brigadas a nivel casi de división, pero claro, son con muchas unidades, muy pesadas, más lentas, ¿no? Y como hablábamos de la guerra de Kursk, que es una guerra sin flancos, una guerra sin frentes, una guerra de muchísima movilidad, porque el enemigo es muy móvil, pues cambiaron. Y aquí en Kursk, el 810 Regimiento de Marines de Sebastopol, la Guardia Chechena, y creo que estaba también quiero recordar, el 11 Regimiento de Artillería en la zona de Glukove, creo que era. No recuerdo. Lo vi, pero no lo anoté en el mapa. Tengo que recordar anotar. Bueno, se dividieron en batallones. En vez de luchar a nivel de brigada, están luchando a nivel de batallón para tener mucha más movilidad. Y bueno, pues de momento les está yendo bien, están destruyendo mucho material. Los ucranianos no avanzan hacia la central nuclear de Kurchakov, aquí en Kursk. Su plan era coger esta carretera y llegar por aquí a Risk para llegar por los dos lados, pero han sido parados y ahí se acabó la aventura, seguramente, ¿no? Bueno, a lo largo del frente hay algunas zonas que, bueno, los rusos ingresaron en Ucrania aquí en algunas zonas, Popivka, aquí, los ucranianos en alguna otra, pero bueno, son escaramuzas menores, ¿no? En el frente de Kharkov, los rusos volvieron a recuperar todo el oeste de Glukove, Ilboque, como le llaman los ucranianos. Entonces se estabilizó el frente en esa zona. Volchansk está estabilizada, lleva mucho tiempo también sin avances. Lo típico, artillería, pequeñas luchas, mucho dron y poco más. Aquí en Pichane se avanza un poco por los lados, pero bueno, son avances muy lentos, no se están centrando ahora mismo en esta zona del frente, está bastante parada. Y bueno, la zona importante, como todos sabemos últimamente, está siendo Chasiv, que hablan de que está recibiendo, no hay muchos avances ni movimientos, pues sin embargo están recibiendo ataques diarios de FAB, docenas de ataques cada avión, pues puede llevar, creo que son 8 250 FAB de 250 kilos, 4 de 500, 3 de 1500 kilos, o sea, están día y noche bombardeando, ¿no? Es una manera de tener el frente ahí asimilado en chasis ya por los rusos, ¿no? Y donde está aquí lo importante y donde sí hubo muchos avances, en la zona de Chernisky, Toretsk y New York, que como sabemos, hace 3 días, creo, o 4, cayó en su totalidad. El avance aquí fue inmenso. Hace una semana toda esta zona todavía era ucraniana prácticamente. Estaban llegando, solo habían cruzado el sur de New York por el famoso túnel que habían excavado y tal, y habían atravesado y estaban aquí en el sur. Pero siguen cayendo continuamente. Avances, todas estas, como sabréis los que seguís normalmente mis mapas, estas zonas, estas cuadrículas en amarillo, son zonas conquistadas en el último día, en las últimas 48 horas, ¿no? Seguimos por el frente de Pokrovsk y, como siempre, como cada vez que os exponemos en el mapa, pues siempre pequeños avances, siguen avanzando hacia las carreteras del norte, hacia Otrivka, se va avanzando poco a poco, conquistando terreno. Kanutri-Yar, que bueno, son dos ciudades, Krasny-Yar, no Krasnoyar, y Kruti-Yar. Kruti-Yar ha caído y ahora están atacando a Krasnoyar. Como vemos, ya están prácticamente a nada, a un par de kilómetros de Milnorad, que viene siendo la antesala de Pokrovsk.
En nada, Pokros va a entrar en batalla directa. El caso es que ya hace una semana las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación de Pokros y Milnorad, ¿no? Aquí en Karlivka, pequeños avances. Se ha bordeado ya totalmente el embalse de Karlivka. Las tropas de Karlivka ahora están en riesgo de ser copadas en una bolsa. Veremos cómo va evolucionando día tras día. Krasnogorivka sigue habiendo pequeños avances hacia el norte-noroeste. Ahora mismo está bastante parado. Aquí sí que es importante, en la zona de Buledar. Buledar, como sabemos, es este asentamiento, está muy, 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 muy atrincherado, muy protegido. eh, es muy difícil de tomar, viene siendo como una pequeña dica, para que me entendáis, ¿no? Tiene estas alturas, que son escombros de minería, que todos, como todos sabemos, los que llegamos siguiendo, aquí hay otro, la guerra en Ucrania, sabemos que es todo tan llano, que una pequeña altura de, aunque solo sea 80, 100 metros, te da una gran ventaja para la artillería, para ver venir las tropas enemigas, incluso para hacer trincheras excavadas dentro de esas montañas de escombros de las minas, y se hacen posiciones muy, muy difíciles de tomar. Entonces, los rusos llevan prácticamente toda la guerra aquí en Pavlivka y Vuhledar, partiéndose los dientes, ¿no? Y ya consiguieron hace unos días cortar la carretera, la 532, que alimenta desde Konstantinica a Vuhledar y Podiane. Ya la cortaron aquí hace unos días, pero ayer o antes de ayer ya cortaron totalmente esta zona y están en las afueras de Bodiane. Incluso ayer se hablaba de que había combates dentro de las primeras casas de Bodiane. No está todavía confirmado, pero bueno, que empezaba a combatirse, ¿no? Por lo tanto, Buledar, la principal ruta de suministro que tenía, la ha perdido, y ahora la única manera que tiene de recibir suministros es a través de carreteras, de campos, con caminos de tierra, por supuesto, ¿no? La movilidad no es la misma. Además, pues como todos imaginaréis, el cielo está cubierto totalmente con drones FPV y drones Lancet, eh, y todos los sistemas de vigilancia, inteligencia rusas. Y bueno, cualquier vehículo o tropa que se mueve por ahí es atacada al momento, ¿no? Y bueno, pues no hay mucho más que contar. Los preparativos, como hablábamos, para un posible asalto a la central nuclear de Negordar, que para mí sería una auténtica locura, no solo ya por, por las pérdidas que le puede ocasionar a Ucrania y por acentuar la guerra de esa manera, sino porque es una central nuclear. Indudablemente hay un riesgo de que haya escapes radioactivos, que se dañe una maquinaria y no se pueda contener la temperatura del núcleo, y nos estamos arriesgando imagino, todos recordamos lo que ha pasado cuando la central nuclear ay, ahora no me acuerdo el nombre, vaya, la central nuclear ucraniana explotó y toda Europa quedó bajo una nube radioactiva, ¿no? Que se cayó mucho lo que ha pasado, pero que desde aquella los cánceres se han disparado de una manera impresionante en toda Europa y en realidad en todo el mundo, ¿no? Y bueno, solo queda aquí en las islas de la delta del Dnieper, en la zona de Kherson, pues que siguen habiendo pequeños combates. Los rusos están tomando pequeñas posiciones en las islas ocupadas por pequeñas dotaciones ucranianas. Y bueno, pues hasta aquí haya llegado el resumen semanal del programa Eureka News en DMP Geopolítica. Os agradecería mucho que, si os gusta nuestro canal, vuestro canal, os suscribáis, y que, si os gusta este vídeo en concreto, le dais like, y si ayudáis a compartirlo para que pueda llegar a más gente, pues estaríamos muy agradecidos. Con todo, me despido de todas y todos mis amigos. Nos vemos en nuestros canales Eureka News, en Telegram y en X. Hasta luego.